¿verdad? El momento que nos toca usar la fe, entonces ahí que las cosas se ponen difíciles. Pero cuando lo hablamos, wow, yo tengo fe, yo estoy lleno de fe. Pero en el momento que las cosas se ponen agrias, en el momento que las cosas se ponen amargas, ahí es de verdadmente es que tu fe va a ser probada. Come on. Amén. Yo he entendido algo, Anthony, que la fe trae ¿qué? Trae fortaleza, trae un avivamiento espiritual, ¿cómo se llama eso? Un awakening. Amén. Algo que despierta a ti. Pero escucha bien, antes de que esa fe pueda ser abierta, tú tienes que pasar. Y esto es una cosa que mucha gente, pastor, no entiende. La fe es un don, pero el don que viene, y eso está en Efesios, ¿verdad? Cuando lo buscamos en Efesios, pastor, en Efesios capítulo 2 al 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto vosotros es el don, no por obra, para nadie se gloríe, sino que para que Dios se gloríe. ¿Qué quiero decir con esto, pastor? Que Dios tiene que promovernos, pasarnos, probarnos, porque déjame decirte, y vamos a hablar ahorita algo de eso, porque queremos desglosar el pastor y yo estas palabras, queremos depositar algo de parte de Dios, si no es por medio de la prueba. Amén, amén. Entonces la fe es un don de Dios. Lo que nos da a entender que cuando tú aceptas al Señor Jesús como tu único Salvador, el don de la fe ya es entregado a ti, ya eso viene contigo. ¿Por qué? Porque es el don de Dios en ti. Tú lo aceptaste y ahora es tuyo. También dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la fe de un creyente aumenta en el cristianismo? ¿Cómo nosotros que creemos en Dios, ministro Anthony, cómo podemos crecer en Dios? Podemos crecer en muchas formas, como mencionamos anteriormente. Dios nos pasa por prueba y queremos, ¿verdad?, empezar con eso, ¿verdad? Vamos a desaglar. Si son tan amables, ¿verdad? Yo no voy a leer el versículo del texto, solamente voy a leer una parte del versículo. En Mateo capítulo 4, escuchen bien, capítulo 4, versículo 24. Capítulo 4, 24 dice, y es aquí que se levantaron en él un mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pastor, escucha esto. Y yo quiero que el pueblo vaya entendiendo, porque lo que voy a hablar aquí es algo que también nosotros hemos pasado, ¿verdad? Escuche bien. Y viendo que Jesús estaba durmiendo en la barca, escucha bien, estos textos bíblicos es cuando Jesús despide, ¿verdad?, a la multitud que él administra, ¿verdad? Jesús le dice a los discípulos, pastor, pasemos al otro lado. Amén. Y mientras ellos pasen, se montan en la barca, sucede que el maestro de Jesús, el Señor de nosotros, se acuesta a dormir. Y cuando él se acuesta a dormir, se levanta una tempestad. Y quiero hacer un alto aquí, un paréntesis bien importante. Antes que estos discípulos cruzaran la banca, en este capítulo, podemos notar de que ellos caminaron con Jesús, vivieron, comieron, cortaron pan, Amén. Vieron milagros, pastor. Amén. Vieron paralíticos levantarse, vieron gente que estaba muerta viva, vieron grandeza. Y cuando ellos vieron esto, ellos fueron testigos oculares. Ahora, nota bien que cuando llega el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Vamos al capítulo 14 al 2, ¿verdad? 8:23, perdón. Vemos que la situación de la marea. Y tú te preguntas, ¿por qué Dios permitió, pastor, de que la marea se levantara? Había un propósito en que estos discípulos pudieran conocer a Dios. Ahora, una cosa es conocer a Dios y ver la grandeza, y otra cosa es experimentar a Dios en tu vida. Y muchos de estos discípulos experimentaron a Jesús en todas las áreas. Vieron milagros, experimentaron, comieron. Es más, vieron a Jesús, la cual nosotros vivimos por la fe porque no lo vemos. Come on. Entonces, cuando vemos empezar, pastor, y esto es lo que me encanta, que cuando Jesús
entra a la barca, se duerme, el propósito de Dios en glorificarse en ellos, empieza a mover las aguas para enseñarle una gran lección a aquellos Come que on. caminaban con ellos. Come on. Entonces, cuando vemos que en este versículo empieza a abrirse el mar y la barca y los vientos, uno de los discípulos empezaron a coger tanto miedo que empezaron a decir, oh no, Señor, maestro, despiértate que morimos, tú no crees que estamos pereciendo. Y empieza este personaje llamado Jesús a levantarse y decir, hombre de poca fe. ¿Cuántas veces te identificas con eso, pastor? Amen. ¿Cuántas veces de nosotros caminamos por las calles sintiéndonos como que el Dios que está dentro de nosotros no puede sanarnos? Dios mío. Se pusieron en serio. Dios mío. ¿Cuántos de nosotros caminamos en medio de todas las tribulaciones y tormentas y caminamos pensando que el Dios que está dentro de nosotros no está haciendo nada? El Dios que puede sanar, el Dios que te puede libertar, el Dios que tú has visto en medio de todo. Muchos de nosotros hemos caminado y hemos experimentado a Jesús en medio de nuestro caminar con Él y hemos visto su gloria, hemos visto cuando nos ha sanado. Pero al momento que llega la prueba, Salen corriendo. muchos de nosotros podemos decir que ese Dios que estaba en la mar, que está dentro de mí? Dentro de nosotros. Viene una prueba y no estoy diciéndolo para decirle a nadie de que están mal. No. Porque nosotros, yo creo que hasta el pastor he experimentado, pastor. Santo. Inclusive la pastora mencionó y el pastor que había momentos, y yo también puedo decir, hello, yo levanto mis manos, donde nos hemos sentido, donde queremos soltar la toalla. Y esto no significa que nosotros no tenemos fe. Esto es que va a venir la prueba a opacar nuestra fe. Come on. Pastor, van a venir las pruebas para opacar nuestra fe, para bajar y no creer en aquel que está dentro de nosotros. Dios mío. Dice la Biblia que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los tres trabajan uno. Y si los tres trabajan uno de ellos está dentro de mí, que se llama el Espíritu Santo, que me ha dado poder, autoridad y decirle al diablo, vete del lado mío. Amén. Entonces, vemos que en esta situación, pastor, y queremos desaglarlo, ¿verdad? Que en el primer versículo de Mateo, capítulo 8, y aquí yo quiero desaglarlo y contigo, pastor, y yo sé que ellos tienen preguntas, rapidito, es la siguiente. Vieron a Dios, estos discípulos conocieron, experimentaron milagros, pero cuando Dios prueba la prueba, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué le dijo esto? No le estaba diciendo que ellos tenían fe, era que ellos se habían olvidado de todo lo que Jesús había hecho en la vida de ellos. Amén. El Dios que tiene el poder y la potestad, pastor. Dios mío. Yo he podido entender que dentro del pueblo de Dios hay lo que se llama fe y también hay lo que se llama emoción. Sí, porque muchos dicen tengo fe, pero se dejan llevar de la emoción. Entonces confunden una con la otra, fe y emoción. Entonces a lo mejor porque la cosa te está yendo bien en tu vida, tú dices, wow, yo tengo fe, todo va bien. Pero cuando la prueba se mete en tu vida, como le pasó a los discípulos, entonces era tiempo de usar la fe, pero como la fe no estaba bien puesta, comenzaron a dudar. Entonces cuando tu fe no está bien puesta, lo primero que tú haces es que le abre la puerta al ¿qué? Al temor, al miedo. Come on, pastor. Y Dios no es un Dios para que tú le tengas miedo, ¿verdad? Él dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces Él te ha dado ese poder. Cuando tú lo aceptas como tu único salvador, la fe, el don de Dios ya he puesto en ti. Ya tú cargas esa fe en ti. Dice la palabra en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Casi todo el mundo o hombres y mujeres de Dios que pasan por una tribulación en la Biblia tuvieron que tener fe. Y yo creo que ahí es cuando tú te das cuenta cuando hay un verdadero cristiano, a través de la fe. Porque no me digas que hoy tú estás convertido
pero vino una tormentica y te asopló y ya mañana tú dices, yo no voy para la iglesia. Nunca había un verdadero amor, nunca había una verdadera fe. Porque cuando los tres hombres hebreos, los tres jóvenes hebreos, lo meten al horno de fuego, tú nunca viste que ellos dijeron, tú sabes qué, vamos a echar para atrás, olvida esto, vamos a arrodillarnos todo el mundo y vamos a hacer lo que nos están diciendo. No, 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 no. La fe de ellos era tan inquebrantable que ellos dijeron, tú sabes qué, caliéntenos todo lo que ustedes quieran calentarnos, tírenos para allá con todo lo que ustedes quieran tirarnos, pero nosotros nos vamos a quedar aquí. Y si nos salva Él, como quiera, no nos vamos a doblar. Y eso es lo que se necesita, gente dentro del pueblo de Dios, ver la gente que no negocien la fe, Dios mío. Que no la negocie por nada, sí, porque es que hay gente que negocian la fe por cualquier oferta que le ofrecen. Dios mío, se fueron. Por cualquier cosita que te ofrezcan, automáticamente tú dices, tú sabes, me voy a ir por ahí, porque me conviene irme por ahí. Pero tú confirmaste con Dios, tú te metiste de rodillas, tú oraste a tu Dios para que Dios te diga sí. Es el camino correcto. Y por eso que dentro del pueblo de Dios vemos gente haciendo decisiones que no tienen que hacer. Se pusieron serios. Y a veces pensamos, pastor, que decimos, oye, ¿por qué estoy pasando la misma prueba una, otra y otra vez? Dios mío. Porque si notamos bien, Jesús no lo pasó una sola vez por el mar. Baja el libro de 14 de Mateo 14, de 22 al 23, podemos ver nuevamente que Jesús lo pasa por la barca, por el mar. Dios mío. 2 veces pasa por la misma prueba y todavía la primera prueba no pudieron captar de que Dios es más grande que todo. Entonces Dios le dice, vayan y crucen otra vez, pero esta vez sin mí adentro. Esta vez iban solos. Ellos iban solos. Y cuando van solos y ven que el vientito y como tú dices, pastor, y la marea empieza a hundirle la barca, empiezan a tener miedo. Y es una de las cosas que me llama la atención, y tú lo dijiste muchas de las anteriores veces, el miedo te paraliza, el miedo te tumba, el miedo opaca tu fe, el miedo te hace sentir que no vas a poder hacer nada, te paraliza totalmente. Y cuando hablamos de este tipo de miedo, estos discípulos por segunda vez pasando por la misma prueba, pero no captaron la primera vez, entonces Dios tiene que volver a pasar. Y siempre hay uno loquito dentro del grupo. Siempre hay uno que es atrevido. Siempre hay uno que dice, bueno, yo me voy a tirar aunque esto se está poniendo malo. Alábale. Oye, y entonces Jesús caminando por las aguas, y se asustaron, dijo, pastor, le dijeron, oye, este es un fantasma que viene de nosotros, del medio de nosotros. Y Jesús le dice, tranquilo, soy yo. Dios mío. Al ver que Jesús está caminando por la barca, Pedro se llenó de curiosidad y dijo, bueno, yo puedo hacer esta vaina, tú sabes, esto es lo mío. ¿Cómo? Ajá. Y empezó, dijo, bueno, vamos, dime que, Señor, si eres tú, yo voy a caminar. Dime que camine sobre las aguas. Y siempre hay uno que es atrevido, que siempre está lleno. Y empezó a caminar Pedro por las aguas y ahí caminando. Pero el viento y la marea sopló, dice la Biblia en este. Oye, escúchalo bien. En el capítulo del libro de Mateo, dice 27. Pero Jesús le dijo, perdón. Dice, Señor, si eres tú, dime que camine sobre las aguas. Y empezó a caminar sobre las aguas, pero el viento y la marea soplaron, tuvo miedo y empezó a hundirse. Dios mío. Escucha esto. Ahora lo quiero desaglar. ¿Cuántos de nosotros empezamos a caminar bien con Dios? Está como dice el pastor que dijo, spiritual high. Así fue que lo dijo el ministro, el obispo en una de las clases. What you gonna do when you're in ese espíritu alto? ¿Cómo es que se dice eso? Spiritual high. ¿Alguien me ayuda? Una nota espiritual. Una nota espiritual. Cuando estamos bien. Dios mío. Cuando estamos súper, que estamos chica, manda y Rambo saca la bazooka y hablamos lengua y decimos cuantas cosas. Cuando estamos bien espiritual, que todo está bien y nos sentimos como que si nosotros controlamos el mundo. Pero de momento viene la prueba y empieza, estabas caminando bien, o estabas orando,
Y hay gente que caminan con Dios. Señor, yo estoy caminando contigo, estoy orando, y empiezan bien, y empiezan caminando con Dios y orando con Dios, y está en ese espíritu, una nota espiritual increíble, que nada los mueve ni de aquí ni allá, sino que tienen una fija mirada en Cristo. Pero de momento viene la prueba y empieza a decir, ¿y aquí cómo yo hago? ¿Y quién me saca de aquí? Y están como Chespirito, ¿y quién podrá ayudarme? Dios mío. ¿Cuántos de nosotros podemos identificar lo que empezamos bien delante de Dios? Estamos orando, estamos buscando a Dios, pero de momento viene la prueba y nos hunde. Dios mío. Porque el problema no es que llegue la prueba, porque las pruebas siempre van a llegar. La palabra dice que en este mundo tenemos aflicciones, pero ten paz, porque yo he vencido el mundo. Entonces, el problema no fue el viento, ni el que sopló las olas que él vio. El problema fue que él quitó la mirada de Jesús. Alaba. Entonces, cuando tú quitas la mirada de Jesús, tú estás quitando la fe de tu vida. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Alaba. Entonces el problema es que nos enfocamos en el problema y nos olvidamos del que él puede resolver el problema. Él viene caminando por encima del problema, pero tú estás enfocado en el problema. Y él te está diciendo, yo soy el Dios que resuelvo y soy más grande que tu problema. Entonces, cuando tú dejas de ponerle tanta atención a tu problema, entonces ahí es que comienza a trabajar lo que se llama fe. Dios mío. Por eso que él le dijo, cuando él empezó a caminar, dijo, estabas caminando bien, mi hijo, estabas haciendo las cosas bien. ¿Por qué desquitaste mi mirada? ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Y por qué dudaste? Él no le está diciendo, escucha bien, él dice, hombre de poca fe. Él no está diciendo, hombre que no tiene fe. Lo que va a pasar en nuestras vidas es que las tormentas y las pruebas, pues como dijo el pastor, desviamos nuestra mirada. Entonces nuestra fe opaca, la tormenta opaca nuestra fe. Amen. Porque estamos pendientes a la tormenta y a los problemas más que a Dios. Entonces Dios dijo, estabas bien, estabas caminando bien. Estabas haciendo lo que estabas haciendo, estabas enfocado en mí. Pero llegó el momento donde yo tenía que probarte para saber si verdaderamente, óyeme, Dios 2 veces probó Dios a los discípulos. Amén. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos va a seguir probando? Dios mío. Dios ¿Cuántas tenga veces Dios misericordia. repetimos la misma prueba, la misma prueba, la misma prueba? Yo no sé ustedes, yo me he sentido así hasta que yo me ha dado con la pared. Y yo he empezado a entender, yo digo, esto es porque yo no, algo estoy haciendo mal. Esto es porque estoy haciendo estoy pasando por la misma prueba, es porque estoy haciendo algo mal. Dios mío. Es que yo creo que Dios te va a seguir pasando por la prueba hasta que tú aprendas a hacerlo bien. Todo la misma prueba, una detrás de otra. Y yo digo, pero ¿por qué sigo lo mismo? Y ese era el problema del pueblo de Israel. Dios mío. En el desierto por el mismo 40 años cogiendo cantazos. Porque no querían hacerlo bien. ¿Cuántas veces tenemos que pasar? Pero qué bonito es Dios. Ahí viene la ayuda. Dile que está tu David, ahí viene la ayuda. Ahí viene la ayuda. Ahí viene la ayuda. Dile, Ahí viene la dile ayuda. con una intensidad. Ahí viene la ayuda. El Dios que ve que aunque te estás hundiendo, dice, espérate, déjame levantar la mano y decirle, aunque dudaste, déjame levantarte. La Biblia dice que Jesús fue directamente donde estaba Pedro y aunque le dijo, hombre de poca fe, lo levantó nuevamente hacia la barca, porque necesitamos un Dios que sabe que nosotros le vamos a fallar. Y el día que el momento que tú le fallas, Él sabe. Oye, tenemos un Dios que todo lo ve, Amén. todo lo vela, que conoce todo antes que nosotros articulemos cualquier palabra que se nos salga de esta boca. Amén. Él sabe que a lo mejor yo voy a caer hoy y mañana tú vas a caer, pero al futuro Él ve que te va a levantar. Por eso es que Él viene en la ayuda. Tu fe va a desmenguar y Dios va a venir otra vez y te va a decir, no papá, no mamá, tú no estás caminando sola, tú no estás caminando solo. Yo te voy a decir, aunque yo sé que estás fallando en la prueba, pero yo te voy a decir algo, yo estoy aquí para volverte a enfocar en el camino del Señor y decirte, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sin mí, entonces te vuelva a reenfocarte otra vez en el camino. Amén, aleluya. ¿Verdad? Tenemos que entender eso. Él es el camino, la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre sino Él por Él. Entonces, es un Dios que cuando tú caes, Él te levanta, porque no lo dejó a Pedro hundiéndose. Aquí voy, no importa las veces que tú hayas caído. Wow, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Vamos a fallar porque somos humanos, Come on. pero Él es un Dios que perdona. Ahora no quiere decir que Él te va a aguantar tu poca vergüenza toda la vez que tú quieras fallar. Sí, porque tengo que hablarlo claro. No quiere decir que tú vas a venir y vas a hacer lo que te dé. Ay, Dios mío, porque tú eres fulano de tal. Alaba. Entonces Dios, siendo un Dios de misericordia, conociendo, ¿verdad?, dónde tú fallas, conociendo tus errores, cuando tú fallas, Él te levanta y te corrige. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay áreas que todavía tengo que trabajar en tu vida para poder hacerte discípulo que yo necesito que tú seas. Entonces, yo siempre he entendido eso, porque cuando yo comencé, yo tenía un problema, y era que el problema mío era el miedo. Y yo agarrar un micrófono y hablar me daba miedo. Y ahora como que no se cree eso, ¿no, verdad? Es difícil de creer eso. Yo me paraba aquí al frente y te predicaba un mensaje de 15 minutos. Dios te bendiga, amén, recortamos la ofrenda y nos vamos. Y ahora hay que mandarme a callar porque duro casi 50 y 45 minutos, alaba. Pero eso se fue aprendiendo en el ministerio mientras yo iba avanzando. Tuve que comenzar, ¿verdad?, con los jóvenes, ¿verdad? Y antes de irme a los jóvenes, tuve que comenzar con algo, y fue diciendo, tú sabes qué, yo voy a confiar en la palabra que fue depositada en mí. Y cada uno de nosotros, Dios depositó una palabra. Y Dios no es un Dios que miente, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino lo que Él dijo sobre tu vida se tiene que cumplir por encima de lo que sea. Que se explote el diablo y los demonios, por esa palabra se tiene que cumplir. Entonces, cuando tú comienzas a creer en esa palabra, porque para tú poder, ¿verdad?, correr en la palabra, tienes que creer la palabra. Y muchos de nosotros no estamos viviendo la palabra porque nosotros mismos estamos dudando la palabra. Entonces, cuando tú comienzas a creerla, Dios comienza a trabajar contigo. Dios te está esperando y te está diciendo, ven, avanza, que yo estoy aquí esperándote. Pero si tú no comienzas a caminar, nunca va a haber el resultado del llamado que Él tiene sobre tu vida. Porque la fe sin obra es muerta. Si tú no comienzas a caminar, si tú no actúas, ¿verdad? Si Dios me dice, Gabriel, te llamé para ser pastor, pero si yo no comienzo a comenzar a leer mi Biblia, si yo no comienzo a predicar el evangelio, si yo no comienzo a dar enseñanza, ¿cómo yo quiero que la palabra de Dios se cumpla? ¿Cuánta gente en el cementerio, ministro, que tuvieron una palabra pero no se cumplieron? Mucha de la gente no pudieron. ¿Será que Dios es un mentiroso? No, Dios no es mentiroso. Dios tiene la promesa. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos ministerios, pero no queremos actuar en el ministerio. Porque viene la prueba y nos hundimos, nos escondemos, pero queremos ministerio. Queremos los beneficios del ministerio, pero no queremos la relación con el Dios que da el ministerio. Exacto. Y eso es donde fallamos. Eso es donde la gente falla. Porque si tú no puedes en tu prueba, que es en tu caminar diario con Dios, y tú estás fallando en muchas áreas, yo te voy a ser sincero, ¿cuántos de nosotros fallamos? Fallamos. Ahora sí, como dijo el pastor, hay actitudes, escuchen bien, hay actitudes que si son repetitivas, con acciones y actitudes que no te importa, ya es otra cosa, ya eso es un pecado ya intencional, sabiendo lo que estás haciendo. Dios mío. Hay una diferencia cuando tú sabes que lo que estás haciendo está mal y lo sigues haciendo. Wow. Y hay una diferencia cuando tú fallas Sin saber. sin saber. Dios mío. Es lo mismo que una mujer católica que tenga a su hijo preso y esta mujer católica comience con su Ave María y lo que se levanta y comienza a rezar Ave María y da Sin su oración pecado, porque lo está haciendo
sin conocer, Ajá. pero Dios contesta la oración de ella. Porque aunque lo hizo inocentemente, no conociendo la verdad, pero tenía la fe que el Dios que ella le estaba orando lo iba a hacer. No te estoy mandando que vaya a orarle a María, cuidado, no te Alaba. confunda, Sí, sí, sí. Hay que explicarle eso. ¿verdad? Entonces, lo que quiero dejarte el dicho es que la fe de una persona puede cambiar su situación. Porque si no hay fe, dice la palabra que es imposible agradar a Dios. La palabra me dice a mí que si yo tuviera fe como un granito de mostaza, yo le digo a esa montaña, muévete, y esa montaña se tiene que traspasar de ahí a allí. Entonces, cuando tú le hablas a tu situación, tienes que hablarle creyéndole. Y el problema de mucho es que le hablamos a nuestra situación, pero nosotros mismos no la creemos. Entonces Dios no puede hacer el milagro en tu vida si tú mismo no crees. Por eso era que cuando los enfermos venían donde Jesús, Jesús le decía, ¿qué tú quieres que te haga? Porque ellos tenían que primero decir, yo quiero que tú me sanes, yo sé que tú puedes sanarme. Y entonces cuando ellos decían, ok, por tu fe te ha sanado, él no tuvo que hacer nada. Entonces por eso que cuando usted viene al altar y hacen un llamado y la presencia de Dios se está moviendo, olvídese de quien lo esté viendo, olvídese del que está parado al lado suyo, olvídese. Usted sabe que usted tiene una necesidad y se puede explotar que se quiere explotar, pero usted dice, tú sabes que yo necesito conectarme con mi Padre. Mi fe, yo vine con mi fe, de acuerdo que si yo paso yo voy a recibir lo que estoy pidiendo. Pero pastor, yo he pasado y no he visto nada. Sigue pasando. Que pueda ser un día Dios te sorprenda y con esa fe que tú tienes Dios puede hacer que te dé tu milagro. Porque es que mucha gente pasan al frente esperando que sea el que está predicando que le ponga la mano para yo recibir su milagro. Y no solamente eso, pastor, que cuando la gente pasa adelante, vamos a orar. Créeme que nosotros vamos a orar por ustedes. Pero Amén. ¿de qué vale que yo ponga tu mano? Y Si te tú vas mismo otra no vez, crees. vuelves otra vez con la misma situación. Entonces, nosotros no podemos hacer nada más que orar, administrarte, interceder al Padre para que el Señor te ayude a aumentar tu fe. Pero si tú no actúas, vas a seguir pasando aquí adelante. Amén. Tenemos que seguir. Entonces, tenemos que venir con fe creyendo en Dios, que Dios lo va a hacer. No importando todas las veces. Yo le creí a la palabra de Dios, ¿verdad? Dije, déme tratar esto. He tratado tantas cosas. No he dado mi testimonio, por eso viene, coming soon. Viene hoy. He tratado, Dale, suelta la hora, he pastor. tratado tantas cosas en el mundo, pero cuando tuve un encuentro con Dios y decidí dejar todo lo que el mundo me ofrecía, entonces ahí pude decir, tú sabes qué, voy a creer en esa palabra y vamos a ver dónde esta palabra me lleva. Si fuera otra persona que fuera simplemente por emoción, ya hace rato que había tirado los guantes, como dicen. Pero como tú tienes una fe que no importando si te dejan solo, no importando si no te respaldan, no importando si quieren que tú sigas creciendo, tú dices, bueno, es que no fuiste tú que me llamaste, papi, fue Dios que me llamó. Entonces cuando tú entiendes eso, tú me entiendes, si tú te encuentras predicándole a 2 personas, amén. Si Dios me llamó para predicarle a 3 personas, amén, pero no fue eso lo que Él me llamó, pero seguimos predicando su palabra, seguimos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos llamados por Dios. ¿Tú me entiendes? Una cosa que una persona cree y otra persona que la otra persona crea. Pero cuando tu fe está puesta en Dios, que Dios te va a elevar, tú sigues creyendo en Él. Y yo he visto la mano de Dios, ministro, obrar fuertemente en mi vida. Y yo le agradezco a Dios eso. ¿Por qué? Porque aunque llegó los tiempos difíciles, sí, porque todo el mundo ve la casa grande y los carros, pero nadie sabe el sacrificio que tú tuviste que pasar para llegar a tener lo que tienes. Nadie conoce la historia. Cuando yo tenía que compartir ropa con mi hermano, tú te la pones un día y yo me la pongo el otro para poder ir a la escuela. Come on. Entonces son cosas que uno vive. Entonces cuando tú ves a tu hermano que le está yendo bien y está en la cosa de Dios, celébralo con él. Me alegro por ti. Gracias a Dios que Dios te abrió la puerta. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que esa persona vivió.
Tú no sabes lo que tuvo que pasar esa persona para poder llegar donde está. Pero volvemos para la fe, porque no se trata de Gabriel. La Wow. fe es necesaria dentro del pueblo de Dios. Nosotros no podemos demeduir la fe. Los milagros que Jesús hacía, lo hacía con personas que tenían fe. Y algo que me impacta es de esta mujer del flujo de sangre, una mujer que tenía 12 años sufriendo por una enfermedad. Habla. Una mujer que padecía de una situación que no tenía sanidad. Pero la palabra me dice a mí que tal mujer que padecía de esta enfermedad no podía estar alrededor de gente porque era considerada impura. Pero esta mujer caminó en fe y hizo algo, Dios mío, hizo algo que es locura para la humanidad. Era una locura para la gente de este tiempo. Come on. Porque una mujer que estaba sangrando, no un día, 2 días, un mes, era algo continuamente sangrando por 12 años. La palabra dice, buscando una sanidad, gastó todo lo que tenía tratando de buscar una solución. Y esta mujer dice algo que me explotó los sesos. Dice, si yo simplemente toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. Lo que esta mujer estaba pidiendo no era algo normal, porque si a esta mujer veían que se acercaba a un maestro de la ley, a alguien que portaba la palabra de Dios, automáticamente tenían el derecho de golpearla, de apiedrarla, dice la palabra, porque era considerada impura, inmunda. Y esta mujer hizo algo y dijo, tú sabes qué, no me importa. Si me apedrean, si me muero tratando, yo voy a tocar el manto de Jesús. Cuando tú y yo nos determinamos a hacer cosas, lo que hace la fe, y como estamos hablando de fe, podemos no solamente libertar a otra persona. Tú dirás, ¿cómo es eso, ministro? Que yo puedo libertar a otra persona. Y esto como otros de las historias que en la Biblia ha marcado mi vida, y es el hombre que bajaron por el techo. Amén. No tanto el hombre que bajaron por el techo. Era la gente que bajaron al hombre por el techo. Y hay veces que hay gente dentro de la iglesia que tú necesitas buscar gente que te bajen por el techo a la presencia de Dios. Amén. Gente que no te juzguen. Gente que no te empujen a un lado por tu error y por tus faltas. Gente que no te apunten con el dedo cada 5 minutos diciendo tu falta, Amén. tu pecado, todo lo que tú tienes. Tú necesitas gente que son gente espirituales. Y gente que te digan la verdad. Gente que te diga la verdad. Porque déjame decirte, si te dice la verdad, tiene primeramente 2 cosas. Te ama verdaderamente y te corrige. Amén. Porque quiere que tú vayas al cielo. Amén. So, tú necesitas pegarte con gente que están llenas de la presencia de Dios, que no solamente te van a juzgar, sino que te van a decir correctamente lo que tú necesitas para poderte arreglar y llevarte a la presencia. Son gente Amén. que no te sueltan. Son gente que no te, escuchan bien, son gente que no te sueltan. ¿Cómo? Con sus oraciones. ¿Cómo? Llamándolo. ¿Cómo? Diciéndote, siervo, te estoy aquí esperando. Son gente que continuamente te están cargando para llevarte a la presencia. Oh, mi alma adora a Dios. Dios mío. Amén. Y necesitas gente así que te puedan llevar y que no se rindan de ti. Yo siento a Dios. Porque todo el mundo se rinde. Todo el mundo le gusta apuntar con el dedo tus errores, tus fallas, todos tus pecados, te los sacan los trapos al aire. Pero cuando hay gente, ay, bendito sea Dios, qué bueno cuando hay gente que son llenas del Espíritu de Dios, que con la fe de ellos nada más me pueden traer a los pies de Cristo y yo puedo ser libertado. Y cuando tú tienes gente así que te aman, que están llenos de fe, no importa la condición que tú estés, si estás caído, si estás parado, si no te puedes levantar, pero te vienen y te levantan y te cargan y te dicen, mira papá, aquí está el hijo, aquí está tu hijo, todo torcido, pero yo sé que tú lo vas a sanar. Amén. Aleluya.
Pastor, es muy difícil conseguir esos tipos de personas. Son difíciles. Gente que no se rinde. Porque déjame decirte que la Biblia dice que no se rindieron con este hombre. Porque había tanta gente en esa casa, mi hermano. Eso no es para que yo decirle, me voy de aquí, mañana te traigo otra vez cuando el Señor está disponible. Mas sin embargo, cuando tenemos gente así, que no se rinde, dijo, no, bueno, no se puede entrar, pero te vamos a llevar como, la puerta está llena, pero como quieras te vamos a llevar. Y Amén. gente que no se rinde, gente que por tu fe puedes libertar a otro, tu fe puedes motivar a otro, tu fe puedes levantar a otro, tu fe puedes traerle palabra de parte de Dios y levantar su estima, su espíritu. Óyeme, sí, porque hay gente aquí que la parálisis, y lo quiero hacer claro, parálisis no solamente cuando uno está en el piso que no se puede parar. Parálisis, ahí es parálisis espiritual. ¿Cómo así? Sí, pastor. Rómpeme eso ahí. Hay parálisis espiritual, parálisis del pecado, Amén. parálisis de fallas, parálisis donde uno ha caído, parálisis donde viene también la frustración, parálisis del miedo, parálisis de cuando viene la depresión, parálisis de las pruebas. Hay parálisis que te ponen en posición que tú no te puedes levantar. Y hay mucha gente, son como los amigos de Job, que le encanta juzgar. ¿Será porque tú pecaste? Oh, tu prueba viene porque hiciste esto mal. Y qué malo es cuando hay gente así que nada más solamente apunta y apunta y apunta y apunta y apunta. Oye, mi hermano, eso cansa. Dame una palabra, levanta mi autoestima, enséñame a hablar por fe a través de tu palabra. Oye, mucha gente tiene que aprender a hablar fe, pero no saben hablarlo. Dios mío. Tienen que hablar fe. Hablan de fe, pero tienen que hablar fe. Y tu fe es la que me va a motivar a mí, me va a libertar. Tu fe es la que me va a traer una palabra de aliento en medio de la escasez, de la necesidad que tengo. Tu fe es la que me va a llevar a los pies de Cristo. Y no, tu fe no se rinde. Porque tú sabes por qué las personas que andan en fe no se rinden. ¿Por qué? Porque Jesús no se rindió contigo. Dios mío. ¿Tú sabes cuántas metidas de pata tú metiste? Come on. ¿Tú sabes cuántas cositas a veces nosotros decimos? Y las metidas de patas y las fallas que hemos cometido. Pero somos rápidos para apuntar las fallas de otros. Necesitamos hombres y mujeres que levanten a otra gente con la fe, que tengan una palabra de amor, de corrección. La palabra dice que esto, la palabra es para instruir, para derribar, para enseñar, para educar, Amén. para destruir todas las malicias del diablo. Óyeme, cuando tú tienes a alguien lleno de fe, lleno del Espíritu de Dios, oye, tú levantas a quien sea, no te rindes, sino que tú continúas trabajando él. Y hay mucha gente que cuando ven a una persona torcida se rinde. No, yo no puedo bregar con esta persona más nada. Hay una palabra que los americanos aquí dicen, I can't with you no more. Dios mío. ¿Cómo así? It's too much. Too much. He's too much, I can't. Sí, porque se rinden, ya no pueden. No pueden bregar con la persona, con el problemático. No pueden bregar, pero más sin embargo Jesús bregó con Pedro. Dios mío. Un cariduro, un rajatabla, un rompeoreja, Abacuco. un peleón, un criticón. Ese fue el que Dios levantó en medio de todos los discípulos. De tantos discípulos, Jesús levantó a Pedro. Eso no lo mencionan. Eso muchos predicadores no lo hablan. Dios mío. Mencionan el error de Pedro. Ay, Pedro hizo esto. Ay, Pedro hizo. Cuidado que tú no tengas el espíritu de Pedro. Déjame decirte, papá, déjame decirte algo. Si tú no tienes nada que decir, no tienes una palabra de parte de Dios, cállate. Dios mío, lo dijo. Si tú no tienes una palabra de fe para mi vida, mira, no hables. Porque entonces tú lo que estás haciendo, no solamente impidiendo, porque pastor, también hay maneras de que tú también puedes parar la bendición de la persona. Y la promesa de la persona, no solamente la persona se para ella misma, pero hay otras personas también que para la promesa de otra persona empujándola. Y te lo puedo buscar en la Biblia. Ten cuidado, porque lo dice la Biblia. Ten cuidado cuando empujas a uno de tus hermanos. Lo dice claro. Ay de aquel que me haga daño a uno de estos pequeñitos. Alaba. Porque la sangre de esa persona va a caer sobre ti. Dios mío. Dice la Biblia que si tú no corrigieras a tu hermano
en amor y en fe, esa sangre va a caer sobre ti. Sabiendo el estado de condición que él está, y tú no lo corriges, tú no das una palabra, tú no le enseñas que, mira papito, la Biblia dice así que este pecado te va a llevar a la perdición. Mira papá, esto te va a llevar así, que quiero, y no te rindes y sigues trabajando con la persona. Déjame decirte que cuando tú terminas, aunque más difícil te dio esa persona, cuando viene a ver esa persona te va a dar agradecimiento por Dios haberte usado a ti y instruirlo y llevarlo a los pies. Yo conozco a gente, pastores, inclusive ministros que me han podido. Yo estoy aquí en la posición que estoy, no porque no soy nene lindo, porque tú sabes cuántas cosas yo he hecho, que eso era para que Dios me diera una patadita y ¡pam! Y vete para afuera. Dios mío. Yo tengo gente, pastores, ministros, incluyendo aquí el varón, que tú sabes que yo le he dado dolor de cabeza a este que está aquí al lado. Sí. Yo he tenido pastores, y voy a hablarlo claro, Nelson Urbán, Domingo Urbán, Dios mío. padres espirituales que aunque no me apuntaron con el dedo y me levantaron. Tengo a mis pastores hoy, gracias a Dios por permitirme entrar, porque yo estaba más perdido que un huesbico. Dios mío. Yo estaba más apartado que el mismo el diablo. Gracias por la fe de Bishop. Déjame decirte, si no fuera porque yo hubiera llegado a Living Word, Dios mío, dilo. yo no hubiera estado aquí. Yo estaba más apartado que yo no sé quién. Recién ahí enviado. Tú sabes cuántas cosas yo he hecho, he dicho. Y más sin embargo, yo reconozco que el hombre de Dios de esta casa me ha podido tener una paciencia y bregar conmigo. Eso Amén. es un hombre de fe. Un hombre que no se rinde. Es un hombre que todavía está contigo y te lleva a los pies de Cristo con toda tu problemática. Amén. Y necesitamos gente así, pastor. Amén. Amén. Aleluya. Hombre de fe que demuestren el amor de Dios a sus hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo creo que la fe es necesaria. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe en Dios? Aleluya. Qué bueno que tenemos un pueblo, ¿verdad?, que nos está viendo y que nos está oyendo aquí, que tienen fe en Dios, ¿verdad? Y esperamos que esto haga bendecido la vida de cada uno de ustedes, que ustedes puedan utilizar la fe de una manera correcta, y cuando llegue la tormenta y la prueba, la tribulación en su vida, ¿verdad?, manténgase en fe y en comunión con Dios. No deje que la marea, el viento lo detenga a ustedes. Siga para adelante, siga tirando, ¿verdad?, y creyendo que Dios, el que pelea su batalla, el que va contigo, el que nunca te ha dejado, el que te ama, el que te salvó, el que te libertó, ¿verdad? Ese que rompió la cadena en tu vida, porque muchos de nosotros tenemos cadenas que Dios rompió en nuestra vida, y hoy podemos testificar y alabar y glorificar el nombre del Señor en libertad. ¿Por qué? Porque entendemos que Él nos ha libertado. Y no solamente, pastor, quería terminar con esto, que para poder nosotros agradar a Dios, y lo voy a leer porque el pastor lo leyó en el Hebreo 11, capítulo 4, dice: por la fe haber ofrecido a Dios más el celeste sacrificio, más que Caín, y alcanzó, ¿qué? Testimonio. Amén. Cuando nosotros actuamos en fe, alcanzamos, ¿qué? Testimonio. Gente van a hablar de nosotros. Gente va a decir: wow, esa sierva que está ahí ha pasado por tanto y sigue con tu dolor viniendo a la iglesia. Porque la fe, el testimonio que la fe produce, le deja saber a la gente lo justo que tú eres. La fe es lo que separa al mundano del cristiano. Exacto. Porque cuando tú vives en fe, tú vives de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Exacto. Pero cuando tú vives fuera de la fe, tú vives como un vagabundo. Dios mío. No vive de acuerdo a la justicia del Padre. Tu fe va a alcanzar testimonio de quién tú eres. Amén. Por eso que muchos de nosotros nos paramos en martes de testimonio y podemos testificar, hermano Heriberto, la grandeza que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque un día conocimos al verdadero, al caballero de la cruz que cambió nuestra vida, y cuando lo aceptamos hemos caminado en fe con él, y esa fe nos ha transformado por completo. Vamos, dale un fuerte aplauso al